Hola, bellés. Bienvenidos a Nerea Diro. Hoy os quiero compartir cómo estoy andando sin bastón a día de hoy. Lo primero de todo, quiero mandar un mensaje de esperanza a aquellas personas que tienen un diagnóstico de esclerosis múltiple y a las personas que están acompañando a estas personas, tanto si tienes el diagnóstico como si es similar o tienes a alguien cercano en tu entorno. Cuando a mí me diagnosticaron esclerosis múltiple en el hospital, me dieron un librito que hablaba sobre dudas frecuentes que podemos tener. ¿A quién no se le ha pasado por la cabeza silla de ruedas cuando piensa en esclerosis múltiple? Parece que es como lo más generalizado. Escuchas esclerosis múltiple y automáticamente después una silla de ruedas. Bueno, pues el mensaje de esperanza es que en ese librito ponía que tan solo el 20% de personas diagnosticadas de esclerosis múltiple, tanto remitente recurrente como progresiva, terminan una silla de ruedas. Y no es para siempre. Suele ser algo temporal y es algo de lo que se puede salir. Este es el mensaje que os quiero compartir. La propia ciencia ha hecho estudios y confirma que es algo temporal, en la gran mayoría de los casos. Aquí te invito a mirar hacia adentro, a escucharte y conectar con ese potencial que ya tienes, con todos tus recursos, con todas las habilidades que puedes poner a tu disposición para salir de una situación similar. Hoy te voy a hablar de cómo dejé de utilizar el bastón, pero esto es aplicable a un montón de situaciones que te pueden venir, que te puede enfrentar este diagnóstico o alguno similar. Entonces, bueno, te cuento un poquito sobre mi historia. El primer brote que yo tuve fue en las piernas y empecé a notar en alguna zona acorchamiento, hormigueo en la zona de los muslos, pero no le di mayor importancia. Pensé que podía ser algún pinzamiento, algún músculo que me estaba contracturando por esa zona y podía hacer que yo tuviese esa sensación. Y bueno, en aquel entonces iba a fisioterapia habitualmente, entonces pensé que ya me lo tratarían y desaparecería. El caso es que después de varias sesiones, mi propio fisioterapeuta me dijo: acude a un médico, a un especialista, porque esto no es algo de fisioterapia. Algo se debía oler en ese momento. El caso es que desde que yo hablo de este tema, que habían pasado ya como 6 meses, hasta que me diagnostican, pasaron como 2 años. En todo ese tiempo, la lesión de las piernas fue empeorando, cada vez iba peor y surgieron más brotes. En el momento de diagnosticarme, se me dormían las piernas, desde la punta de los pies hasta la cintura, cada vez que caminaba. Y había veces que sentía también ese hormigueo, ese acorchamiento, incluso estando en reposo. Al principio no le di mayor importancia porque no me limitaba en mi día a día. Yo podía seguir haciendo vida normal. Hasta que un día fui a coger el coche, que no lo cogía habitualmente, y cuando estaba acelerando, resulta que el coche no se movía. Entonces revisé todo, miré el freno de mano, que tuviese bien la marcha metida, y ya cuando miré para abajo me di cuenta de que estaba pisando a la vez el freno y el acelerador y era incapaz de darme cuenta en mi pie de que eso estaba ocurriendo. Había perdido por completo el tacto. No sentía nada, no era capaz de distinguirlo. El caso es que, pasado el tiempo, traigo esto un día a la consulta y les comento: mira, me pasa esto, quiero saber cómo solucionarlo. Ya habían pasado como 3 años desde la primera vez que tuve un brote y llevaba como 2 con ese impedimento en mi día a día. Y me dijeron: cuando hay un brote de esclerosis múltiple, entre 12 y 14 meses tienes la opción de recuperar esa lesión. Puedes recuperarla parcial o totalmente, o no recuperar absolutamente nada. En tu caso, como llevas ya 3 años, esta lesión es irreversible. Acostúmbrate y adapta tu vida a esto. Entonces, en ese momento, yo tomé la decisión de no volver a conducir, entre otras cosas. No volver a patinar, no volver a montar en bici, que eran cosas que no estaba haciendo en ese momento, pero sí que quería tener esa posibilidad, quería tener la opción de poder hacerlo y ser yo quien decida
si lo hago o no porque no me apetezca, no porque no pueda. Bueno, el caso es que yo me creí esto durante bastante tiempo. De hecho, además de esa lesión, luego tuve otra lesión, tuve espasticidad muscular en la pierna derecha, en el muslo, y cuando caminaba, pues la señal del cerebro no le daba bien la información a mi muslo y se doblaba la rodilla cuando le daba la gana, no cuando yo quería. Entonces había veces que cuando mi cerebro mandaba la orden de tener la pierna rígida, se doblaba, que era justo cuando estaba apoyando el pie, y esto hacía que pudiese perder el equilibrio. Estuve como cosa de 1 año sin salir de casa, porque además de todo esto yo tenía vértigos y me iba hacia la derecha, y también me dijeron que era una lesión irreversible, que llevaba mucho tiempo con ello. El caso es que yo no me atrevía a salir de casa si no era con ayuda, si no era con ese apoyo. Y gracias a una amiga que también estaba diagnosticada de esclerosis múltiple, que me dijo: Nerea, ¿y por qué no utilizas un bastón? Porque en casa me iba frenando con lo que tenía, o si iba con alguien pues me agarraba o le tenía ahí como de freno de alguna manera. Había veces que era simplemente seguridad, el sentir la seguridad de que había alguien por si a mí me pasaba algo. Pero al tener el bastón ganaba autonomía. El día que yo salí a la calle con ese bastón, no os imagináis la alegría que yo tenía. Me empoderé de nuevo, me sentí otra vez poderosa. La gente por la calle me miraba con mucha pena. Incluso hubo gente que me conoció en ese momento de mi vida y me dijo que al principio de conocerme pensó que estaba ciega. Bueno, en el metro me encontré gente, situaciones como muy pintorescas, porque pensaban que no les veía. Era como: sí, te he visto cómo me quitas el asiento. Así de generosas a veces. La gente: sí, te estoy viendo y te estoy mirando. Pero bueno, quitando esas cosas, yo me sentía súper feliz de poder volver a caminar sola, de tener la autonomía, de ir por mis propios medios, por mi propio pie, hacer lo que quisiera sin necesitar a alguien, sin depender de alguien que me ayudase en todo esto. Además de todo esto, a mí se me metió en la cabeza que yo quería correr. Quería hacer la carrera de esclerosis múltiple y bueno, me costaba hasta caminar sola en ese momento. Había veces que no usaba, llegó un momento en que había veces que no usaba bastón, otras veces sí, pero aún así esto seguía estando en mi vida. Y yo tenía la fijación de hacer esa carrera. Hay 2 formatos dentro de lo que se hace en Madrid. El de 2 kilómetros con 3 o el de 10. Y dije, bueno, voy a ser optimista de que lo voy a realizar, me voy a poner ese objetivo de 2 kilómetros con 3, pero sigue estando esa meta a largo plazo de los 10 kilómetros. Bueno, comencé a salir a correr con mi compañera de piso en ese momento y era bastante cómico porque yo la necesitaba siempre a mi derecha. Cada vez que salíamos a correr, claro, se me perdía la sensibilidad totalmente en las piernas. Había veces que se me doblaba la pierna y además estaba corriendo. Que la hostia podía ser más grande. El caso es que siempre estaba ella a mi derecha y cuando me iba hacia un lado ella me frenaba y me volvía a enderezar. Esto hizo que fuese cogiendo fuerza, que cada vez fuese a mejor esa lesión y empecé a recuperar parte de esa lesión. Bueno, me alegra mucho compartiros que en 2 meses estaba corriendo 6 kilómetros al día. En 2 meses, 6 kilómetros. Ya casi no utilizaba siquiera el bastón. La cosa es que esto empeoró bastante la lesión que tenía en el suelo pélvico y después de que 3 especialistas me dijesen que no me aconsejaban correr, pues me planteé muchas cosas. Dije, ¿qué quiero demostrar a quién y por qué de esta manera? Así que decidí seguir haciendo deporte, pero algo que fuese más amoroso y que implicase ese autocuidado a mí misma, ese amor propio, pero sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Si yo no hacía deporte antes de estar diagnosticada, como mucho corría para coger un tren, para no perderlo, pero poco más. O sea, yo no corría habitualmente, ni hacía bici, ni nada. Simplemente quería tener la opción de poder hacerlo y ser yo quien decida si quiero o no, pero que no sea por no poder.
El caso es que llegó la fecha de la carrera, ya habían pasado bastantes meses desde que yo no corría y bueno, el año anterior había ido acompañada por varias personas y en concreto con mi amiga Laura. Desde aquí un abrazo enorme y un besazo. Laura era compañera mía de trabajo, llevábamos mucho sin vernos porque yo estaba de baja y me acompañó a esa carrera que hice andando de su brazo. Yo estuve todo el rato apoyada en ella y me hice los 2,3 kilómetros andando con ella del brazo. A día de hoy seguimos en contacto a pesar de estar ella en Madrid y yo en Cataluña, pero seguimos en contacto y la sigo guardando muchísimo cariño por todo esto y por ese apoyo en ese momento. Cuán importante es el apoyo social en todo este proceso, el sentir que cuando te derrumbas puede haber alguien ahí para sostenerte y para decirte tú puedes. El caso es que esa primera carrera la hice andando del brazo de mi amiga Laura y al siguiente año pude hacer esa carrera corriendo. También me acompañó la pareja que tenía en ese momento y otra amiga. Y no les nombro porque no les he preguntado si puedo o no, pero desde aquí les mando mucho amor y muchísima gratitud por acompañarme en ese día. De verdad que me hizo realmente feliz el tener la opción de hacer esa carrera. Ya os digo que no corría habitualmente porque ya me lo habían desaconsejado varios especialistas, pero dije, hoy voy a correr el riesgo y sí que es cierto que estaba corriendo y me estaba meando viva, porque el suelo pélvico me decía, mira, hasta aquí, tu vejiga llega hasta aquí, pero tenía muchísima satisfacción de haberlo podido hacer ese día. Se me quitó de la cabeza lo de los 10 kilómetros, pero me quité la espinita de decir, he hecho los 2,3 corriendo, rodeada de mi pareja y de mi amiga en ese momento. Así que mil gracias por todo eso. Y bueno, poquito a poco, en todo ese proceso, pues fui descubriendo diferentes alternativas, diferentes complementos a mi salud, además de lo que se me aconsejaba en el hospital. Empecé a conectar con ese potencial, con esa capacidad. Empecé a hacer deporte a diario, cosa que no hacía antes y ahora sí, que me cuesta, que sigo siendo vaga para esto y me cuesta el mantener una rutina. Pero es muy importante el que caminemos, si puedes correr, corre, patinar, hacer bici, lo que te apetezca, lo que te haga feliz, pero hazlo. Hazlo porque al final esto es para ti. Es que el regalo y la recompensa es solamente para ti. Y de verdad que la satisfacción de lograr todo esto no tiene precio. Os cuento que después de unos 5 años con la lesión, gracias a todos estos rituales de cuidado, conseguí recuperar esa lesión. A día de hoy no tengo nada de nada en las piernas, ni siento hormigueo, ni tengo la espasticidad que se me dobla, ni me dan vértigos, salvo excepciones. Puede ser que me baje el sistema inmunológico, que tenga un poquito de fiebre o incluso cuando viene mi menstruación, ahí estoy más flojita y lo noto. O incluso en épocas de mi vida en las que estoy más estresada, estoy comiendo peor, todo esto afecta a mi salud. Mi sistema inmunológico desciende y mi cuerpo me llama la atención. A día de hoy, sinceramente, con la mano en el corazón, os digo que lo agradezco. El tener esas llamadas de atención porque no llego al extremo al que llegué al principio para darme cuenta de que algo tenía que modificar en mi vida, que tenía que cuidarme más. Y ya no es que tenga, es que quiero. Es que ahora quiero el compartir con las personas que están a mi alrededor y quiero hacer todas estas cosas. Tengo una motivación mucho más grande que el deber o la obligación, que es el deseo. Así que bueno, desde aquí espero que esta historia te pueda alentar, te motive para tú también coger esa fuerza, para que te escuches y te des ese espacio que tanto te está reclamando tu cuerpo y puedas cumplir tus deseos. Muchísimas gracias por estar, por escucharme y por compartir.
Un abrazo.